Bueno, muy buenas tardes, querido Alberto Rodríguez. Permíteme que lea un breve texto que dice que este diálogo en directo está organizado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura. El acto se enmarca en el programa Cine en Red desarrollado en el marco del proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía. Bueno, Alberto, ante todo agradecerte que estés aquí con nosotros. Espero que tengamos un diálogo, más que un diálogo, que tú hables y nos cuentes cosas. Y si me permites, haré una brevísima introducción. A tu papá Rodríguez se suma una mamá con un apellido ilustre, porque apellidarse como te apellidas de segundo apellido ya mola, ¿no? Eso de libero, como que suena muy bien, ¿no? Eres un excelente guionista y un excelente director. Hay una vinculación por ahí con el mundo de la música que me gustaría que en un momento determinado rascáramos, si no de ti, pero sí de colegas muy cercanos a ti. Y naciste, te pese o no, un 11 de mayo de 1971, con lo cual estás en esa cifra que de aquí a un año empezarás con ese vértigo de ¡uy! Hoy 49. Lo que sí quiero decir, bromas aparte, es que evidentemente eres, quieras o no, un director muy representativo, tremendamente representativo de una generación que además representa, perdona por la redundancia, al creador, en este caso al cineasta, que no sale de la gran ciudad, que no sale en este país de Madrid o de Barcelona, sino que sale de Sevilla. Eso creo que confiere un carácter que además espero que a lo largo de, si estás de acuerdo, a lo largo de esta tarde lo plasmemos, porque en mi opinión seguimos viviendo un país bastante centralizado, bastante centralista, que puede haber dos polos, uno Barcelona y otro Madrid, y evidentemente las gentes como tú que hacéis y reivindicáis un cine evidentemente total, pero un cine andaluz, un cine sevillano en este caso, pues simplemente porque tus raíces están ahí, ahondadas ahí, pues creo que habéis dado una carta de naturaleza a ese tipo de cine, ¿no? Eh, me, gustaría, me gustaría que diéramos un repaso a ese Alberto Rodríguez de principio de los 90, que ya queda lejos, pero donde eras evidentemente un veinteañero. Creo que Londres estaba en tu vida como uno de los referentes. Pero tenemos por aquí, hay un amigo, le voy a pedir a David, que es nuestro técnico, que dé paso a un, creo que es uno de tus actores fetiche, pero en todo caso un gran amigo de ambos, que es Julián Villagrán, hoy con ese Diego Velázquez en el Ministerio del Tiempo, que todo lo puede, ¿no? Julián, entramos contigo. No le oigo. Yo tampoco. David, no estamos oyendo a Julián. Le vemos con ese bigote que nos impone, con esas gafas divertidas, pero no le oímos, al menos ninguno de los dos. Y en su otra faceta de músico, vamos, que con sus Rhodes y sus amplificadores ahí sí, en su casa. No, sí, esto... Bueno, nosotros venimos de un momento paralelo, por decirlo de alguna forma, muy interesante que había en Sevilla a final de los 80, principios de los 90 más bien. Al mismo tiempo se abre la Universidad de Sevilla a la rama de comunicación, o sea, periodismo, publicidad e imagen. Y yo soy de los que entra en esa ola como primera promoción. Y Julián viene de otra cosa muy interesante que estaba bullendo en la Sevilla en el momento, que es el Centro Andaluz de Teatro, el CAT.
que es la cuna de una generación entera de actores, escenógrafos, dramaturgos, y que yo creo que es uno de los pilares de buena parte de los actores que ahora mismo en este país trabajando. Es una pena porque aquello era una cosa casi experimental que terminó cerrando porque era carísimo, claro, pero estaba lleno de talento. Yo recuerdo que Santiago Amodeo, con el que hice las 2 primeras películas y unos cuantos cortos, y éramos compinches en Mil Aventuras, estudiaba allí. Y yo en la universidad. Y yo venía del mundo cartesiano y recto de la universidad. Y cada vez que entraba en los pasillos del CAT y veía pues, a Julián o a O'Dougherty, a Alex O'Dougherty dando saltos por allí, decía, pero esta gente, si esto es como fama. Yo vengo de una cosa gris y fea y aquí se lo están pasando en grande mientras estudian. Yo creo que estos 2 ejes y luego un poco la gente que venía de la televisión y los que venían del Néstor Almendro, de formación profesional, fuimos los que terminamos confluyendo y empezamos a mover las cosas poco a poco en la Sevilla de mediados de los 90, a un nivel bajísimo, vamos. Yo iba a decir underground, pero es que ni siquiera underground. Por debajo del underground estábamos nosotros. Eso te lo aseguro. Si te parece, vamos a intentar escuchar a Julián, a ver si ahora le podemos oír. David, ¿crees que podemos oír a Julián Villagrán? En todo caso, Alberto, como tú decías, eres un hombre como creo que... Vamos a ver si oímos a Julián. No le oímos. No, es una pena, pero... La técnica, los directos... Él, Somos, como puedes ver, aunque parezca increíble, aunque parezca increíble, ¿no? Ahí andamos. Que lo oíamos ahora. David, si puedes intentarlo, creo que se oía. Me ha parecido que se oía. No se oye. Alberto, hace no muchos años, como consecuencia de tu trabajo, te llevas la medalla, te conceden la medalla de Andalucía en el 2013, hijo predilecto de Andalucía en el 2015, pero como todavía no quiero llegar a esas fechas, evidentemente son hitos no en tu carrera profesional, pero imagino que sí como persona y como andaluz, ¿no? Pero antes citabas a Santi Amodeo. Hay un cortometraje que es Bancos, que no sé si te acordarás de él, porque es del 97, si no me equivoco, que te dio muchas alegrías. No sé si te dio sin sabores, pero alegrías te dio muchas. No, nos dio mucha alegría a los dos, tanto a Santi como a mí y al grupo entero. Fue una pieza importante y por otra parte fue un accidente, porque Banco surgió precisamente de un encuentro casual. Santi estaba estudiando escenografía, yo ya estaba trabajando en televisión y un día me dijo, oye, tengo una idea para un corto, me gustaría que me echaras una mano, tú me ayudas con la cámara, tal, y entre los dos lo dirigimos. Y le dije, bueno, vale, tráete el guión a casa y eso sería el año 96 seguramente, noviembre o octubre o algo así. Y se vino a casa con 40 hojas de papel continuo, estas antiguas que imprimían casi como si fueran clavos en la hoja y de esas 40 hojas quedó una, que al final se convirtió en este cortometraje que tuvo 2 versiones. Una en vídeo que costó los bocadillos porque trabajamos... La pobre, ¿no? Por aquí tengo apuntado de 30.000 euros máximo, ¿no? Perdón, 30.000 pesetas. 30.000 bueno, pesetas. Yo apuntaría a 30 euros casi. La pobre fue que no cobró nadie y, bueno, hacíamos la edición cuando las salas se quedaban vacías. En fin, íbamos buscándonos la vida. Y luego ocurrió que ahí se juntó ya un grupo de gente, yo creo que es muy interesante. Dani de Zaya, el sonidista, Alex Catalán, el director de fotografía, veníamos Santi y yo, Alejo Dougherty, Adam Barajas, ayudante de dirección, Sergio Toledo, otro ayudante, en fin, Paco Baños. Y ese cortito que hicimos, que era prácticamente una cosa medio doméstica,
lo empezamos a mandar a festivales de vídeo, empezó a ganar premios y hubo un momento en el que teníamos en una cuenta de un banco un dinero más o menos razonable como para hacer un cortometraje, pero en condiciones. Y lo que hicimos fue hacer un remake de este corto que se llama Bancos también y que es del año 99, pero está hecho ya de manera... Pasamos de lo más barato a lo más caro. Así fue directamente. Y de tener un presupuesto de 30 euros, pues a tener 18.000, que fue lo que tuvimos, con lo cual nosotros, pues, vamos, alucinábamos con esta idea de rodar cine a lo grande, ¿no? Claro. Y fue también muy bien, la verdad, el corto en cine. Y ahí ya os liáis, Santi Amodeo y tú, la manta a la cabeza, os vais a Londres y en el 2000 surge, bueno, en el 2000 se estrena, pero el Factor Pilgrim, que viene a ser una película muy particular. Yo la recuerdo como una película muy particular, que a todos nos llamó la atención, muy particular para ese momento. Rodada en Londres, imágenes robadas de alguna manera porque no teníais permisos para rodar y ibais con, imagino que escondiendo las cámaras, con O'Doherty y con Alex de protagonista y luego con un sinfín de actores en buena medida británicos, ¿no? Teníamos unos cuantos actores, sí, ingleses en esta, bueno, esto es mitad película, mitad aventura, casi, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque fue una película preparada en una semana y rodada en 3 en Londres, que era el tiempo de nuestras vacaciones. Yo entonces estaba haciendo un concurso en la televisión, Santi trabajaba para el canal Sevilla Fútbol Club, o sea, y así andábamos. Y recuerdo que aquel verano dijimos, bueno, pues si queremos dedicarnos a esto del cine tenemos que hacer una apuesta un poco mayor. Y como no sabemos, como dice Santi, como no sabíamos que aquello no se podía hacer, decidimos hacer en 4 semanas una película y nos fuimos a rodar el Factor Pilgrim. Cada cual puso lo que tenía. Lo mínimo era una parte del alquiler de la casa donde vivíamos, que también era el set, que era la oficina de producción, que lo era todo. Y bueno, yo que sé, Alex Catalán, por ejemplo, el director de fotografía, compró una cámara, yo puse el dinero que tenía para revelar. En fin, cada cual fue poniendo lo que pudo y fue toda una aventura. O sea, en 3 semanas rodamos una peli en Londres, sin permisos y, bueno, pasándonos todo tipo de aventuras. Por poner un ejemplo, ayer me acordaba de una que recuerdo que en la casa hubo un momento que nos dijo el propietario, cuando venga el señor que instala la luz, estábamos Santi y yo solos. Tomad este palo y le dais muy fuerte a un cable que había en la pared, que yo creo que sería un enganche. Entonces llamaron al timbre y cuando vimos que era el señor uniformado, le dimos aquello, salió volando y ya abrimos la puerta porque, bueno, en fin, todo lo que nos pasaba era así, todo, absolutamente todo. Durante esa, que fue un auténtico disparate de 21 días a lo loco. Sí, pero esa película os abre las puertas de San Sebastián, nada más ni nada menos, ¿no? Del festival. Claro, lo más probable, y yo lo he pensado muchas veces y a veces con Santi hablando bromeábamos, ¿no? Lo más probable es que esta película hubiera acabado en un altillo o debajo de una cama y por los siglos de los siglos, ¿no? Y que a veces cuando alguien viniera a casa, pues le diera la lata poniéndole, mira, yo una vez hice una película en Inglaterra, pero tuvimos la suerte de que, bueno, al final tenía mucha frescura, creo yo, y cierto sentido lo que habíamos rodado y una productora terminó interesándose por eso. Eso sí, después de mucho trabajo, o sea, la película la rodamos en el 98 y tardamos 2 años en montarla y poderla enseñar, porque hasta ahí no se entendía prácticamente nada. Y en el año 2000 se la empezamos, 99, vamos, se la empezamos a enseñar a productoras y hubo una productora y un productor sobre todo que fue José Antonio Félez, que terminó confiando en nosotros y dándonos el dinero para rodar un metraje que hacía falta y sobre todo para poder acabar el sonido, las mezclas, en fin, que la película tuviera un acabado profesional, por decirlo de alguna forma. Y también la presentó a concurso a Zabaltegui y tuvimos la suerte de ir al Festival de San Sebastián. Claro, esto fue para nosotros una cosa alucinante. Recuerdo que llamábamos a los actores ingleses y técnicos ingleses que habían participado en la película y les decíamos, bueno, ¿os acordáis de que hace 2 años estuvisteis rodando una película con unos españoles que parecía que no ibais
pues mira, vamos a tal festival y esta llamada es para invitaros por si queréis venir con nosotros. Fue muy bonito pasarla en San Sebastián y que vinieran ellos y la recepción fue maravillosa y bueno. Además nosotros pensábamos que aquel festival era la única vez que íbamos a ir a un festival de cine, así que nos invitaron 3 días y nos pasamos allí, una semana, y bueno, al principio nos invitaron a un hotel y acabamos en una pensión, los 8 metidos en una habitación, hasta que nos echaron, vamos, prácticamente con agua caliente. Y recuerdo que el último día íbamos a coger el avión de vuelta y nos llamaron por teléfono y tuvimos la suerte de que nos dieron una mención especial del jurado de Zabaltegui de esa edición, con lo cual salió todo a pedir de boca, vamos, maravilloso. Claro, eso te abre algunas puertas porque no sé si como consecuencia, pero ya empieza a sonar tu nombre. En Sevilla hay un movimiento que luego se vino a llamar Cinexin, digamos, que empieza a funcionar como, imagino que como todos los... Yo me gustaría tener tu versión de qué es Cinexin y cuándo va cuajando Cinexin. Bueno, en realidad Cinexin empieza mucho antes, pero mucho antes, o sea, en el año, yo diría que 95, 96 como 96 puede ser. La verdad es que me lo pones difícil, ¿eh? Pero yo diría que 96. Y recuerdo que empezó en una fiesta, porque yo había conocido a unos valencianos que habían participado en un proyecto que rescataba los 100 años de la creación del cine con cortos muy cortos, hechos con... Bueno, fueron dos ideas distintas. Ellos lo que habían hecho era un bloque de cortos uniendo intenciones. Entonces eran como 6 productoras que habían hecho los cortos en bloque y abarataban costes de todo, de alquiler de iluminación, de cámaras, de sonido, de todo. Y a mí eso me parece una gran idea. Y por entonces también estaba la historia de los 100 años del cine y se había rodado con cámaras similares a las que habían usado los hermanos Lumière. Entonces, recuerdo que en esa fiesta pensamos, bueno, ¿por qué no rodar con lo que te da un rollo de 16 milímetros pequeño? O sea, con el chasis más pequeño, que ya esto, bueno, es prehistoria para los nuevos estudiantes, pero básicamente son 3 minutos de material bruto. Era un rollito así, prácticamente, que eran 3 minutos de bruto, y con eso tenías que contar una historia. Entonces, hicimos unos cálculos y más o menos lo que costaba el laboratorio, la cámara la ponía yo, porque entonces tenía una cámara y demás, nos dimos cuenta de que, bueno, era asequible para casi todo el mundo y empezó a unirse gente. Y en el primer proyecto me parece que llegamos a juntarnos 20 cortometrajistas, también con una vocación reivindicativa, porque nosotros lo que en ese momento estábamos protestando es porque no había ningún tipo de ayuda institucional a los cortometrajistas. No había manera en Andalucía de que te dieran una ayuda para hacer un cortometraje. O sea, las ayudas se habían retirado. Y era un poco contradictorio el que toda una generación de gente que había salido de la facultad y gente que venía del Héctor Almendro no tuviera la posibilidad de rodar un corto porque creíamos que teníamos algo que contar. A este grupo se unió otra gente que llegó de Canal Sur, gente que llegó de Televisión Española, como gente tan variopinta como Gervasio Iglesias, que ahora es productor, o David Cantero, que es el presentador de los telediarios de Telecinco, que también estaba metido en esta movida, en fin. Eran años muy interesantes, la Alameda era un sitio, la Alameda de Sevilla, la Alameda de Hércules, era un sitio donde nos movíamos mucha gente con muchos intereses y yo creo que Cinecin sobre todo fue un punto de arranque, una especie de dinamo que empezó a darnos energía a todos. De hecho, muchos seguimos haciendo películas años después. Sí, sí, la verdad es que sí. En este caso, vamos a hacer un intento para escuchar a Julián. Yo soy cabezota, vamos a ver si podemos Yo escuchar. estoy súper intrigado, en realidad. David, vamos a intentar escuchar, ya que le vemos, por lo menos intentar escuchar a Julián Villagrán a ver qué nos propone. Pues nada, la técnica no está hoy de nuestro lado.
yo creo que podemos intentarlo. Si te parece, David, lo intentamos dentro de unos minutos, cuando tú puedas, con nuestro siguiente invitado, que espero que no sea invitado mudo, sino que podamos... Bueno, yo quería hablar, habíamos hablado ligeramente del factor Pilgrim. Este factor Pilgrim dio pie a El Traje. O sea, aproximadamente un año después, 2 años después, porque se estrena en el 2002, estrenas El Traje, una película muy pequeñita. ¿Qué tienes que decir del Traje? Bueno, fue una película muy, muy extraña en realidad. Yo tengo sentimientos muy encontrados con esa película porque nosotros éramos unos salvajes. O sea, Pilgrim está hecha con el espíritu de háztelo tú mismo. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, llegábamos a un set y pasábamos horas discutiendo entre todos, casi de modo asambleario, cómo íbamos a rodar una secuencia o cómo íbamos a plantearla. Y no, nos daba igual trabajar 1 hora o 20. Y éramos así, a la hora de trabajar. Claro, es verdad que éramos primero amateurs, ¿no? Todavía y sobre todo muy jóvenes. Entonces no teníamos ningún sentido del tiempo prácticamente. Y El Traje fue la primera experiencia profesional que tuvimos todos. Entonces, de pronto, ese equipo que veníamos de rodar como auténticos punkies, de hacer lo que nos daba la gana, de pronto se convirtió en un equipo mixto de gente que venía del mundo profesional, que son 10 horas de trabajo más una de comida, etcétera, etcétera, con un montón de gamberros que éramos nosotros, evidentemente, que veníamos de hacerlo todo como nos daba la gana. Y fue un choque bastante improductivo, la verdad, que fue una película muy compleja, fue una super autoescuela, creo, para todos los que la hicimos. Estoy contento de haber superado esa experiencia, de haber podido engrasar la máquina y pasar a otra cosa, pero fue una película para mí me llenó de contradicciones, hasta el punto de que recuerdo que al final pensé, si esto es el cine, yo no estoy seguro de que yo quiera dedicarme al cine. Lo que me gusta es lo de antes, en fin, que las películas se trabajen entre todos y que podamos... Y esta cosa profesional me ponía muy, muy nervioso. Pero también era una fase de aprendizaje. Yo lo entiendo como tal. Claro, eso te iba a comentar. Hace aproximadamente unos 15, 16 años, haces una película que, no sé, yo la considero como esa película que da pie al Alberto Rodríguez que vemos ahora, que es Siete Vírgenes. No sé si tú estás de acuerdo, pero Siete Vírgenes es la que te hace tener una impronta que yo creo que de alguna manera, ahora lo iremos desgranando, pero que te hace continuar en el tiempo hasta hoy, ¿no? ¿Cómo se concibe Siete Vírgenes? Pues bueno, más que cómo se concibe, por qué conseguí salir un poco de ese sentimiento que traía del anterior, y fue gracias a Santi Amodeo. En el periplo entre el Traje y Siete Vírgenes, Santi rodó una película que se llamaba Astronauta, que me sigue pareciendo una película maravillosa. Y recuerdo que fui, me parece que 2 días, sí, fui 2 días al rodaje. Y cuando fui, lo que pensé fue, yo quiero hacer las películas así, como las hace Santi. Y eso fue lo que me hizo cambiar la cabeza, esa libertad que había encontrado él y esa forma de trabajar que hacía que aprovecháramos lo bueno que teníamos de nuestra experiencia, de nuestra energía, que venía de ser unos auténticos salvajes, pero con una especie de cierto orden. Y eso no estuvo en El Traje, pero sí estuvo en Astronauta. Y yo creo que lo recuperamos bien también en Siete Vírgenes. Y bueno, Siete Vírgenes fue una película que sale de mi propia experiencia personal, porque mi hermana era trabajadora social en una casa de acogida. Entonces yo los jueves recuerdo que por la tarde iba a jugar al fútbol con los niños de la casa y en una de estas pensé, estos chicos tienen una historia que contar fantástica. Y empecé a escribir sobre eso, luego conocí, por pura casualidad, bueno, me lo presentó un amigo, un gran amigo, Mariano Agudo, que también viene de Cinexin, de la facultad, que es una parte importantísima de Intermedia y yo creo que de los mejores documentalistas que hay en Andalucía. Una noche me presentó a un chico que escribía, que hacía cosas, que era Rafael Cobo, y con el que llevo escribiendo desde hace
15 años. Y recuerdo que lo conocí eso, esa noche empezamos a hablar de libros, de películas que nos gustaban, de argumentos, y 3 días después estábamos escribiendo ya el guión de lo que luego fue Siete Vírgenes. Sí, de hecho, ese maridaje, como tú dices, lleva más de 15 años funcionando con unos resultados óptimos. Ese encuentro fue, me atrevería a decir que mágico, entre Rafa Cobos y tú, ¿no? Y ahí es donde me gustaría entrar un poco en tu concepto del guión, que además en muy buena medida viene aparejado, o sea, no se concibe casi un guión de Cobos sin Rodríguez y viceversa, ¿no? De Rodríguez sin Cobos, ¿no? En tu trayectoria. Por suerte él trabaja con otra gente, porque si no se moriría de hambre, supongo, ¿no? Pero Falesi ha hecho otras películas con Paco Baños, en fin, con Maillo. Afortunadamente ha Sí. tenido un desarrollo paralelo, incluso una vida propia como showrunner, con la segunda temporada de La Peste, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo que creo que sí que hacemos un buen tándem, ¿no? Siempre que estamos escribiendo hay uno de los dos que dice, bueno, sí, esto está bien, pero podríamos mejorarlo un poco. Vamos a ver qué le podemos hacer a esta secuencia, qué vuelta le podemos dar, qué podemos... Pero no sé, un poco eso Rafa quiere consultarte algo. Vamos a ver si le podemos escuchar, que tenemos a Rafa Cobo, a ver si tenemos suerte con la técnica. David, intentamos escuchar a Rafa. Tenemos un audio de Rafa. Parece que sí quiere oír algo, pero... Mira, vamos a abandonar los audios y los vídeos y nos vamos a centrar en ese trabajo vuestro. En realidad nosotros, a veces cuando hablamos de guión, yo creo que lo que tenemos bastante claro es que llevamos 15 años haciéndonos preguntas. Preguntas sobre, pues sobre, yo qué sé, desde por qué estos chicos saben que son carne de cañón desde que son pequeños, ¿no? En el caso de Siete Vírgenes, a por qué tenemos amigos que se comportan de determinada manera, o nosotros mismos en el caso de After, o por qué hay cosas que siguen aquí en 2012 cuando deberían haber pasado en la transición, en el caso de la isla mínima. Y yo creo que esto es lo que más nos ha unido y lo que nos ha hecho ser más positivos trabajando, el haber pasado estos 15 años haciéndonos preguntas uno al otro sin parar. Vamos. Cada vez os habéis ido acercando más sin abandonarlo desde el principio, pero a la realidad española en algún caso, de espacios que habéis vivido como jóvenes, como gente muy joven, y además luego iremos a algo que se supone que es tu nueva aventura, pero eso lo vamos a dejar para dentro de un rato. Vamos, si te parece, damos un salto al 2012 con Grupo 7. Ahí de pronto los 16 nominaciones, 2 Goyas y un éxito de público y crítica, yo creo, incontestable, ¿no? ¿Qué tiene Grupo 7 que no tuvieran tus anteriores películas para que de pronto rompieran, ¿no? Yo creo que Grupo 7 te abre muchas puertas para poder hacer el cine económicamente, que el cine que puedes estar haciendo ahora. Bueno, fue una película, la verdad que muy especial, y así a priori tampoco, si lo piensas bien, es una película que nosotros empezamos a escribir a partir de un argumento, o sea, de un sumario de un caso real que ocurrió durante el periodo pre-Expo del 92. Y a priori no parece que sea una película muy comercial, ni demasiado taquillera, ni nada por el estilo, y de hecho, bueno, creo que salió adelante por la insistencia por la nuestra, por la de Félez y el productor, vamos, José Antonio Félez y Gervasio Iglesias, y también por el beneplácito en un momento determinado de Mario Casas, que tengo que reconocer que cuando él entró en el proyecto hizo que las cosas fueran mucho más sencillas y se abrieran un montón de puertas. Y fue fantástico tenerlo en la película, ¿eh? Me parece que Mario es un currante nato y yo no tengo más que cosas buenas que decir de él. Aparte que me parece un actor estupendo.
O sea que no. Yo creo que probablemente Mario fue el que abrió la baraja en otra dirección. No lo sé. También en esa película estaba Antonio de la Torre, estaba Julián Villagrán, al que hemos visto antes, estaba Joaquín Núñez de Málaga, estaba Poga. En fin, creo que había Un un elenco tal tienes ahí. muy, muy potente. Sí, 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 sí. Estaba Estefanía de los Santos. En fin, era una película que yo recuerdo como compleja, porque Es tu había. película personal en cuanto a actores, actrices, digamos, yo creo donde de tus películas donde intervienen más compañeros en papeles teóricamente episódicos o secundarios, pero ahí hay un baile maravilloso de Estaba Isma, interpretar. estaba Isma Cuesta, que no me la quiero dejar tampoco atrás, que ya con tanto nombre se me había quedado. Y era un circo a 3 pistas o a 4 pistas, porque aparte de todo eso, yo creo que era una película de personajes, después de todo, era una película de acción también. Y había que rodar cosas muy complejas que no habíamos hecho nunca, difíciles, accidentes de coche, persecuciones por azoteas, tiroteos. En fin, fue, fue una película muy divertida, muy divertida. Yo la recuerdo como muy estresante porque además no tuvimos suerte ninguna y justo antes de empezar muchas localizaciones se cayeron, no nos dejaron rodar en los sitios y la planificación y todo lo que habíamos preparado tuvimos que prepararlo otra vez. Y recuerdo que casi todos los días terminábamos de rodar las 11 horas que se rueda más o menos habitualmente y después teníamos que irnos a localizar. Con lo cual, si la jornada empezaba a las 7, había días que me acostaba a las 12 o la 1 de la mañana porque terminabas de localizar, cenabas, llegabas a casa ya tardísimo, preparabas un poco lo del día siguiente y ya otra vez estabas en el set. Pero por otra parte, la recuerdo como extenuante, pero también muy, muy vibrante, muy viva esa película. Eso es lo que yo recuerdo. Estamos ahí en grupo 7 y antes de dar un salto a la mínima, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de Manuela Ocón. Manuela Ocón, directora de producción, alguien muy estrechamente vinculado a ti en lo personal y en lo profesional. Defínenos quién es Manuela Ocón, para los que no lo sepan, y qué supone en tu trayectoria profesional. Esto no es prensa rosa, con lo cual en Ya, ya. vuestra todo se andará, pero Bueno, yo creo que no sé si fui yo, me parece que fue otro, en los Goya de la Isla Mínima, cuando nos premiaron y pudimos salir a decir realmente lo que pensábamos del proyecto. Creo que hubo mucha gente que apuntó a que era el sentido común de las películas que hacemos Manuela Ocón, ¿no? Y en realidad nosotros queremos hacer una película y ella generalmente apunta hacia lo que podemos hacer. Y no solo hacia lo que podemos, sino hacia lo mejor que podemos hacer. O sea, suele tener el sentido común suficiente como para orientar los medios hacia un resultado lo más óptimo posible y hay que decir que yo creo que muchas veces saca más brillo de nosotros de lo que tenemos. No solo yo, creo que en general tiene una capacidad de comunicación importante que es una pieza clave en este trabajo. Mm, Una cosa muy falsa que se tiende a pensar cuando uno empieza en esto es que producción es el enemigo y que son los malos y los que no hacen las cosas y las cosas nunca están porque producción no las tiene y producción son un compañero más. Y si no te llevas bien, no te entiendes con producción, no te comunicas, las cosas no van a ir bien. Es que es así. Y ella suele tener la capacidad y el don de tener mucha paciencia y aguantar cosas pues tan absurdas como, yo qué sé, que a alguien se le estropee el agua caliente cuando viene de rodar y la llame porque no se puede duchar. Que ya me dirás tú a mí qué tiene que ver eso con la producción. muy bien. Desde luego, a partir de ahí, vosotros estáis trabajando juntos de una manera. A día de hoy, pienso que no podrías prescindir de su trabajo, ¿no? Hombre, a mí me parece de las piezas Muy ese. fiel, yo intuyo o lo veo, eres muy fiel con tu equipo, con la gente con la que estás trabajando. Luego citaré a nombres que algunos de ellos ya los has citado hace un tiempo, ¿no? Pero en el caso de Manuela, vuestra vinculación personal y profesional hace que esto funcione bien, que tus películas fluyan, ¿no?
Sí, bueno, en general yo creo que somos un equipo que nos entendemos muy bien, o sea, que no es una cuestión tanto de fidelidad porque el resultado, porque hayamos obtenido un gran resultado una vez, sino que lo que sí creo que ocurre es que con este equipo vamos de A a B de una manera muy directa. O sea, yo pienso bueno, en mi caso, a la hora de dirigir una película o de contar una historia, lo fundamental es una cuestión de comunicación con un equipo y que todo el mundo marque, digamos, el mismo rumbo y tratar de salir de un sitio y llegar a otro que te has puesto como meta o como objetivo. Y en este caso, con este equipo, yo creo que lo que pasa desde el primer día hasta el último es que estamos todos trabajando para la película, no pensando en, uy, qué bien me va a quedar el vestuario o qué bonita va a ser la luz de la secuencia 4, sino qué bien va a quedar la película. Y eso es lo que yo creo que piensa todo el mundo, qué bien va a quedar esta historia, merece la pena contarla y yo lo que quiero es contarla, ¿no? Y en ese caso la fidelidad viene por ahí, porque creo que hemos conseguido un equipo que trabaja para contar una historia, básicamente, no para sí mismo, ¿no? Estamos llegando al 2013 cuando juegas La Isla Mínima, que vuelve a ser otro punto de inflexión en tu obra, en el sentido de que a un éxito como el de Grupo 7, hay veces que uno puede pensar, bueno, hizo Grupo 7, a ver, va a pinchar en su siguiente película, ¿no? Y todo lo contrario, La Isla Mínima yo creo que supera en premios, si no me equivoco, lleváis 10 Goyas, digamos, la película se lleva 10 Goyas, que se dice pronto. Se estrena en el 2014. Tú ya habías tenido, aquí hay un juego en el que, si no me equivoco, hiciste unos meses antes, un año antes, hiciste 4 episodios de una serie de televisión. Es un ensayo general para lo que luego puede ser La Peste. Que haces Hispania, la leyenda, haces 4 episodios, es una serie de época. Eso fue antes de Grupo 7. Antes de Grupo 7, por ahí, por ese... ¿Hay alguna relación en tu vida, digamos? ¿Te vinculaste a ese proyecto o fue un trabajo más bien alimenticio? Bueno, en realidad después de After, bueno, fue totalmente alimenticio. O sea, después de After, la verdad es que se me acabó el dinero. Ya. No vamos Una a manera engañar. de decir, ¿no? No, estaba a punto de nacer Manuel, mi segundo hijo, en fin, andábamos regular de dinero y tuve la suerte de que Tristán Ulloa me propuso, fue curioso porque me propuso para hacer otra serie que se llamaba Gran Reserva, Sí. que era una serie en la que salía, era como un Falcon Crest, pero local, en La Rioja, y había que rodar bueno, estupendos actores hablando mucho, pero en decorados, ¿no? Y en ser tranquilos. Y a mí me pareció fantástico la idea. Y por accidente, en vez de hacer la serie de los vinos, o sea, en vez de hacer Gran Reserva, Ramón Campos y Teresa terminaron ofreciéndome Hispania, que era una serie de romanos con peleas, legiones, Con había este, follones de todo tipo, todos los días. Era un auténtico show, vamos, aquello. Y la verdad que sufrí mucho, pero me lo pasé muy bien al mismo tiempo y les agradezco mucho, sobre todo, el que me dieran la oportunidad de trabajar en una época en la que las cosas estaban muy, muy complicadas. Y aprendí una barbaridad. Me vino muy claro, bien. viviste tu primera experiencia, digamos, además en exteriores, época, peleas, movimientos, no sé qué, y me da la sensación que ahí, y no solo en ti, sino en Rafa Cobos, aunque él no estuviera en Hispania, pero te dejó ese regusto de esto podría tener, me podría animar a hacer una serie mucho más personal. Bueno, Estoy pensando en este, ¿no? si te soy sincero, realmente después de pasar por Hispania pensé, no quiero volver a hacer televisión en una temporada muy larga. Y lo cumpliste. Y lo cumplí un tiempo, sí. Sí, sí. No, es agotador en realidad, ¿eh? Y fue un trabajo muy duro que se llevaba bien porque tenía unos compañeros maravillosos. Bueno, Sí. desde el director de fotografía, Jacobo Martínez, hasta el propio Ramón o Teresa o todos los actores que estaban allí, Roberto Enrique, Vizque Chorán, vamos, que el propio Juanjo Ballesta, que nos encontramos años después en esa serie. Pero era un trabajo muy duro, muy duro. Yo hice 4 capítulos
al borde ya del colapso, vamos. Al cuarto llegué de rebote y recuerdo que Ramón me decía, ¿te quieres quedar hace uno más? Y digo, no, yo me voy a mi casa y esto se ha acabado y no puedo más, vamos. Bueno, nos olvidamos de Hispania y nos vamos, eso, al 2013 cuando se rueda, 2014 estrena La Isla Mínima, y La Isla Mínima se convierte, en mi opinión, evidentemente, en tu largometraje más redondo. No trabajas con tantos actores como habías trabajado en Grupo 7, el planteamiento de guión es mucho más pequeñito en cuanto a la gente con la que trabajas, y los tempos están muy bien llevados. A mí me parece que el tempo en el que se desenvuelve la película, desde esos planos aéreos en los que arrancas con títulos de crédito hasta el final, me parece que está llevado como si hubiera una música a lo largo de todo el largometraje que al espectador, a mí me encanta la película, que le hace enseñar esa historia rural, ¿no? ¿Qué es para ti La Isla Mínima? No lo sé, es un proyecto un poco extraño porque en realidad nosotros empezamos, La Isla Mínima empieza de una manera bastante accidental. Yo empecé a pensar en esa película porque fui a una exposición de fotografías con Alex Catalán, el dire de foto. Él y yo éramos compañeros de piso y, bueno, él entonces trabajaba en Televisión Española haciendo informativos. Era el iluminador del informativo de las 2:30, el local, regional, y yo trabajaba en un programa concurso en Canal Sur. Y recuerdo que fuimos a una exposición de fotografías de Atinaya, un fotógrafo sevillano que se había dedicado a documentar toda la marisma y a fotografiarla. Y salimos de allí completamente impresionados pensando, tenemos que hacer una película aquí. No sabíamos de qué, pero sabíamos que había algo que había que contar. Y recuerdo que antes de Siete Vírgenes, yo ya había escrito un pequeño argumento pensando en las marismas. Después de Siete Vírgenes lo retomé, volví a dejarlo. Creo que después de After lo retomamos, volvimos a dejarlo después de Grupo, lo retomamos y ya por fin empezó a tener forma. Y bueno, empezó a hacer un thriller. Al principio era un único personaje, estaba ambientado en los 90. Y recuerdo que Gervasio Iglesias nos propuso ver un par de documentales sobre la transición, hechos por los hermanos Bartolomé, que se llaman Atado y Bien Atado y No se pueden dejar solos, que los recomiendo encarecidamente porque sobre todo porque están editados en el momento. No hay una visión histórica, sino que están hechos en plena transición. Y a partir de ahí la película se fue a los 80 y todo empezó a tener mucho sentido. A ser una película de lo que nos había llamado la atención desde el principio de esa fotografía, que era un territorio anclado en el tiempo, que se había quedado completamente parado. Las fotos eran de los años 90, las fotos de Atín, y sin embargo parecían de los 60, de los 70. Y eso nos pareció que ese sitio que estaba en la nada, que era un escenario maravilloso para empezar una historia, y yo creo que en parte, gran parte del encanto que tiene La Isla Mínima es el propio territorio, que es una barbaridad, vamos. No lo sé. Y luego el resto de la experiencia pues fue muy raro. Fue rodar una película en la naturaleza. Nosotros que éramos tan urbanitas, se convirtió en una auténtica odisea, vamos. Cada cosa que hicimos. De hecho, Hay un reparto espléndido. El casting como tal, me parece que están muy bien elegidos todos los compañeros y que, bueno, no sé, imagino que tienes bastante que ver, aparte de que dirección de casting te hiciera sugerencias. no, tiene mucho que ver con Eva Leira y Yolanda Serrano, que son las dos directoras de casting con las que trabajo desde Siete Vírgenes, precisamente, que fue la primera película que hice con ella. Y que desde entonces ya me enseñaron una lección fundamental, y es que tenía que ser muy flexible a la hora de encontrar al actor indicado para hacer un papel, que muchas veces tus prejuicios te hacen pensar en un actor determinado y termina siendo maravilloso pensarlo de otra forma. No sé, recuerdo, por ejemplo, en el caso de Siete Vírgenes, que Jesús Carroza probaron como a 5.000 chavales que fueron sacándolos de casting hecho en colegios e institutos.
Y recuerdo que en el primer corte de los primeros 500 ya estaba Jesús Carroza. Y yo recuerdo que lo vi, que es el que terminó haciendo de Richie en la película. Y recuerdo que lo vi y dije, no, este chico no, esta no es la idea que yo tengo del personaje. Es mucho más dulce, este chico es muy triste, no quiero saber nada de él. Vieron a 500 más y me trajeron a 4 o 5 y otra vez estaba allí Jesús Carroza. Entonces vi los 4 o 5 pero este ya habíamos dicho que no. ¿Qué hace aquí otra vez? Hombre, échale un vistazo que este chico está muy bien. Y así hasta que llegamos a los 4.000, me parece. Y cuando llegamos a los 4.000, me dijeron, es el mejor de todo. Podemos seguir 1.000 más, pero es el mejor de todo. Piénsatelo bien. Y me fui a casa y empecé a pensar que ese personaje que yo sentía como infantil y más alegre y que de pronto tuviera un río de tristeza interior, lo hacía mucho mejor personaje y hacía la película mejor. Y acertaron de pleno. Entonces, desde entonces, siempre que me han hecho una propuesta, por más loco que fuera, siempre me ha parecido coherente. Y en el caso de La Isla Mínima llegaron, bueno, ya ellas me propusieron a Mario para hacer el Grupo 7 y en el caso de La Isla Mínima llegaron con esa propuesta tan loca que era Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, ¿no? Que ahora se ven muy claros, pero antes de rodar la película era un poco más delicado, claro, porque sobre todo porque mucha gente los había visto los dos en muchos papeles cómicos, pero en pocos dramáticos. De todas formas, bueno, yo viendo las primeras pruebas ya estaba claro que iban a ser una pareja fascinante. Funcionaba muy bien. Aquí quería, con tu directora de casting, quería volver a eso que yo antes posiblemente erróneamente hablaba de fidelidad y que tú matizabas, pero gente como Dani de Zayas en el sonido o como Alex Catalán en la fotografía, son gente que va contigo en muy buena medida desde hace mucho tiempo, ¿no? Y con ellos serían, para mí, estandartes de un equipo de gente, de un equipo en muy buena medida andaluz, porque tú te has, hasta cierto punto, resistido. Tú trabajas en Andalucía, trabajas en Sevilla y te has resistido a hago las maletas y me voy a Madrid a trabajar o a Barcelona o alguna de las intervenciones que hoy no podemos ver citaba que tenías en algún momento habéis tenido alguna oferta, nos decía Rafa Cobos, que nos contaras como habías tenido una oferta en un festival en Los Ángeles, una oferta internacional. Él lanzaba la pregunta ahí y no sé hasta qué punto había ironía, porque él me dijo, bueno, esa pregunta va con segundas, a ver qué dice Alberto, ¿no? No la hemos podido ver sus labios, pero te la planteo yo. No sé exactamente qué te ha contado de Los Ángeles, pero yo la única vez que estaba en Hollywood fue con él. En un festival Me invitó el AFI, el Festival Internacional de Los Ángeles, con 7 vírgenes. Y recuerdo que entre los dos y juntando todo el dinero que teníamos $500, pero no $500 en efectivo para gastarnos, sino $500 en Estados Unidos y en España, o sea que no teníamos más dinero. Llegamos allí y pensábamos que a los sitios se podía ir andando en Los Ángeles. Surrealista, vamos. Y ya cuando dimos 40 paseos y andábamos para arriba y para abajo, nos dimos cuenta que no era la ciudad y sobre todo que no teníamos dinero para hacer nada allí. Y pues nada, recuerdo que con $500 teníamos que pagar el hotel, teníamos que pagarlo todo durante el tiempo del festival. No, recuerdo que nos dedicábamos a compartir, pedíamos una cerveza y la compartíamos entre los dos, cualquier cosa que hiciéramos, lo que costase menos, del autobús gratuito que te llevaba a tal pase, le lo cogíamos, en fin, siempre ha sido un poco así. Yo creo que realmente no he tenido ninguna propuesta seria de alguna que otra, pero de trabajo internacional. Y sí, alguna vez he pensado irme, pero simplemente por pura subsistencia, o sea, porque no tenía trabajo a nivel local y he pensado irme a Madrid porque suele ser el epicentro de producción, vamos, o a Barcelona. Y Corrígeme si me equivoco, pero tirando un poco del hilo, hay una película que, si no me equivoco, es una adaptación alemana de tu película La Isla Mínima, que se llama Free Country y que, de hecho, hace muy pocos días se podía ver en el Festival de Cine Alemán en Madrid. Me ha llegado esa información, yo no la he podido ver, pero... Sí, creo que mañana se puede ver en Filmin, como último día. Creo que se podía ver 2 días, el 5 y el 10. Eso Pero es. bueno, voy a comprar mañana y verla en el periodo este que te deja Filmin, creo, ¿eh? No... Vamos, de hecho, yo he quedado mañana con parte del equipo para ver en casa por la noche,
Por pura curiosidad, porque no la he visto. Entonces, Claro. no la he visto, no. Es un remake. No, a Rafa y a ti y a los productores y punto. No hemos visto nada, no. Creo que los No, productores. quiero Ellos decir, es una transacción comercial, punto. O sea, a ellos les gustó La Isla Mínima y han hecho una adaptación. han hecho un remake en toda regla que compraron a la productora. Por desgracia, Rafael y yo no teníamos ningún tipo de compensación económica en este tinglado, una vez más. No. Ya. Bueno, creo que somos argumentistas de esta versión, pero junto a otros dos alemanes que no conocen. No, pero yo entendía que al ser una adaptación, pues de alguna manera te quedas con ella y pagas unos ciertos derechos por hacer una adaptación de algo que ya está escrito, ¿no? Claro, pero se los pagan directamente a la productora. Nosotros no tenemos ningún poder sobre esto. Bueno, me alegro haberlo dicho porque así todos nos podemos ir a Filming contigo a ese pase mañana y poder echar un vistazo a ver y establecer un comparativo, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad porque, claro, yo creo que el gran río de fondo de La Isla Mínima, en el fondo, es la transición. O sea, esas dos Españas que están chocando y ellos han elegido un momento de Alemania muy interesante que es la reunificación. Y me da la sensación de que debe funcionar bien, por lo menos lo que es el contenido subterráneo, ¿no? Que es un poco la excusa para desarrollar el thriller que es La Isla Mínima. Alberto, vamos a dar un salto mortal de La Isla Mínima y nos vamos al Hombre de las Mil Caras. 2016 se estrena. El Hombre de las Mil Caras es una película que además, para la gente de mi generación y muy buena medida para la gente de tu generación, trata algo realmente chirriante, que el director de la Guardia Civil de pronto acabe en Laos, detenido en Laos, por hacerlo breve. Creo que en la vida real nos rayó a todos, nos pareció por no hacer otro tipo de comentario, y que tú eres, Rafa y tú, afrontáis ese guión y a través de un personaje como es Paesa, cuenta, evidentemente muy bien interpretado por Eduard Fernández, pero sacáis adelante un proyecto muy cercano a, bueno, como otros tuyos, ¿no? Pero muy cercano a esa realidad que los que ya tenemos una cierta edad vivimos estupefactos, ¿no? Sí, a mí es un proyecto que en el fondo se nos quedó un poco en la espinita, es un encargo de Z, del grupo Z, y en realidad era sobre un texto periodístico de Manuel Cerdán que era mucho más amplio y que trataba en realidad prácticamente la vida entera de Paesa, y a mí me parecía más interesante, la verdad, que la película que terminamos haciendo. Porque Paesa es un personaje que está vinculado a los servicios secretos españoles prácticamente desde la descolonización de Guinea Ecuatorial. O sea, que había estado en los tiempos del franquismo, de la dictadura, que había tenido que ver con la transición y los tiempos más oscuros de ETA, etcétera. Y luego que sale a relucir sobre todo en la época de Roldán, pero que luego continúa sus andanzas hasta donde llegaba el libro, que era 2010, prácticamente 2011. A mí me parece que había una película maravillosa ahí, sobre la mentira, sobre la verdad, sobre un poco lo que decía Orson Welles en El tercer hombre cuando se subían a la noria, ¿no? Si desapareciera cada puntito que hay abajo, pues, o sea, esos que ven el mundo desde arriba hasta el punto que nos convierten en hormigas al común de los mortales, ¿no? Y creo que en Paesa había algo muy interesante sobre todo esto. De hecho, yo qué sé, cuando me leí el libro por primera vez, todavía no había empezado la crisis y los paraísos fiscales y todo esto me parecían una cosa tan extraña y tan sumamente compleja. Y luego la película se convirtió en algo como muy actual, como muy candente. Vamos, hasta el punto de que hoy en día andamos en otros líos con la Guardia Civil bastante interesante. No, hay instituciones que parece que tienen, en fin, alguna que otra cosa que me parece que hay que airear y renovar. Atractivo periodístico y cinematográfico lo tienen, ¿no? El Cuerpo de Seguridad de los Estados siempre han estado ahí presentes, ¿no? Para ser No, y la historia de Paesa es alucinante. O
sea, es completamente alucinante. Es hasta el punto de que, fíjate, nosotros nos enteramos de pronto la Isla Mínima, voy a contar una anécdota, pero que es bastante demostrativa, ¿no? La Isla Mínima se estrena en Ginebra, en Suiza, e nos invitan ahí, yo no puedo ir, va Rafael Cobo, y hay un tipo de la ONU, no sé qué servicio secreto, que se encuentra allí y le dice, no, para esa hora sí que ha muerto. Y ya cuando vuelve a España me lo cuenta y digo, bueno, pues ya me parece lógico que ya la película se estaba terminando. Digo, pues sí, será normal, bueno, por edad, etcétera. Pues la película se estrenó en el Festival de San Sebastián. Y recuerdo, esto fue unos meses antes, recuerdo que el día que cogí el avión para ir al Festival de San Sebastián, venía en el vuelo el productor y me dijo, ¿has visto esto? Y era la portada del Vanity Fair, de la revista, con Paesa otra vez vivo, que yo ya pensaba que esta vez había muerto y por suerte no, ahí estaba otra vez, justo el día que se estrenaba su película en San Sebastián, la portada del Vanity Fair era él dando la cara de nuevo. Cierto, cierto, cierto. Increíble, vamos, pero toda su vida es así. Es lo que dice Eduard, es fascinante, aunque haya hecho un montón de cosas que evidentemente son muy reprobables y hasta un punto repugnante. Te veo haciendo una segunda parte. Pero que no. Espero que no. Oye, me gustaría citar, entre otros, porque todos los compañeros están geniales, pero el trabajo de Marta Etura o de Luis Callejo. Luis Callejo haciendo ese ministro con esa raya en medio del ministro Belloc, zaragozano, si no me equivoco, también, también como Luis Roldán, ¿no? Y esa Marta Etura sutil, con mucho tempo en todo su trabajo, ¿no? Y que está ahí presente en la vida como pareja de Luis Roldán, ¿no? Sin olvidarnos de Carlos Santos, que además se lleva el Goya al actor revelación. Sí, de un trabajo un poco más sordo, pero que yo creo que era muy complicado, que es el que hace Coronado en la película. Sí. Jorge Coronado. Que en realidad es el narrador, es el que nos da la excusa para fantasear, porque nosotros, uno de los grandes problemas que tuvimos cuando empezamos a escribir el guión es que el texto periodístico de Manuel Cerdán estaba muy bien, pero tenía agujeros de cosas que ¿Cómo se cuenta esto, no? ¿Cómo lo contamos? no solo cómo se cuenta, sino y esto cómo conecta con esto. Que no dejaba de haber oquedades y nos vimos obligados a aficionar, claro. De todas formas, el primer gran aficionado a la ficción es el propio Paesa. O sea, él no ha parado de inventar y reinventarse y ficcionar toda su vida, con lo cual parecía que nos daba una carta blanca para ficcionar desde el primer momento, pero si necesitábamos contarlo desde algún punto de vista. Y el gran relator, por decirlo de alguna manera, de esta historia, pues terminó siendo el personaje del piloto que interpreta José, que fue fundamental para la película. Además, era José haciendo un secundario, que hay que reconocer que fue muy humilde y fue fantástico trabajar con él. ¿No? Yo lo pasaba muy bien haciendo la película y fue... Si Grupo 7 fue una película compleja porque era un circo a varias pistas, esta era un circo a varias pistas en varios países. Con lo cual, todo se complicaba bastante mal, la verdad. No sé cómo acabaste de exhausto con El hombre de las mil caras. Os lleváis el premio al mejor guión adaptado, el Goya al mejor guión adaptado. Y ahora, y por intentar hacerlo más breve, me gustaría que nos fuéramos a cuándo empieza a concebirse La peste. La peste tiene a día de hoy 2 temporadas, pero ¿cuándo empieza en tu cabeza a concebirse la posibilidad de hacer La peste para televisión, en este caso para Movistar Plus? Pues fue antes, en realidad. En el verano, antes de estrenar La Isla Mínima, me llamó José Antonio Félez, el productor, y me dijo, Movistar está buscando ideas para hacer una serie. Y bueno, nos han dicho que si tenéis algo, que si os apetece desarrollar algo. Y la verdad es que Rafael y yo habíamos hablado muchas veces de, bueno, cómo sería la ciudad en la que vivimos, o sea, Sevilla, en pleno siglo XVI, cuando era un poco la estrella económica de Occidente, vamos.
siempre habíamos dicho, pagaríamos dinero por darnos un paseo, por 5 minutos, por esa ciudad, para poder ver cómo era, ¿no? Y yo ese verano recuerdo que me estaba leyendo El hereje, una novela de Delibes maravillosa, que recomiendo desde aquí al que no la haya leído, y que trata sobre el protestantismo en España, que tuvo una repercusión escasa, pero significativa. Y que precisamente es parte de un núcleo protestante importante que hubo en la Sevilla del momento. Y uniéndolo un poco los dos conceptos, le dije, mira, se me ocurre que podíamos hablar de esto. Díselo a Movistar y a ver qué piensa. Les pareció bien y empezamos a trabajar eso en el año 2014. Entonces, cuando en realidad se empezó la preproducción de la película, ya llevamos 2 años escribiendo borradores, guiones, documentándonos y se empezó la producción de la serie, que al principio nos parecía asequible, luego nos dimos cuenta de que era muy compleja y el presupuesto fue multiplicándose de 2 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 10 millones de euros, que parece una barbaridad, pero que en realidad para una serie de época como es La Peste, pues no es tanto dinero en el fondo. La Peste para ti, evidentemente, es el proyecto de mayor peso en cuanto a movilizar, como estabas diciendo ahora mismo, todo ese, no solo el elenco artístico, sino técnico. Estás en tu ciudad trabajando una vez más. Ya hay 2 temporadas. No sé si la pandemia te va a permitir o tú quieres hacer una tercera temporada o ahora sé que estamos en otros proyectos y ahora hablaremos, pero que en todo caso, ¿crees que habrá una Peste tercera temporada? Yo creo que ya no, la verdad. No lo sé, pero creo que en este momento no, quizás más adelante. La verdad es que yo lo que sí es verdad es que me desvinculé bastante cuando acabó la primera temporada y la segunda ha sido un proyecto en el que creo que ha tenido mucho más que ver Rafael Cobos, a pesar de que yo he dirigido 2 capítulos, pero no llevé, digamos, el peso de la temporada entera, entre otras cosas porque lo que sí me ocurrió con la primera temporada de La Peste es que de pronto me encontré que yo era un corredor de 3.000 metros y aquello era una maratón. Y estaba agotado, o sea, fueron 17 semanas de rodaje ininterrumpidas y realmente cuando acabamos de producir la primera temporada yo no podía más. Y de hecho fue lo que dije. Cuando se planteó la segunda dije, yo no contá conmigo, haz lo que queráis, pero yo no quiero saber nada. Luego ya con el tiempo, en fin, me hablaron de que podía haber un viaje a América para rodar una parte en la Patagonia. Me leí los 2 primeros capítulos, me pareció muy divertido de rodar todo aquello. Y realmente al final pues terminamos rodando en 2 hermanas en vez de en la Patagonia, o sea, en un pueblo aquí al lado. Pero me lo pasé muy bien. La verdad que con todo el equipo y los actores y el elenco artístico, etcétera, que participó en La Peste, lo que sí tengo que decir es que hubo una comunión y una piña en todo momento que fue lo que hizo que el proyecto funcionara. La verdad que nos llevábamos muy bien. Un equipo muy bien avenido. Esa Sevilla del siglo XVI, que intuimos luminosa, aunque evidentemente la peste la oscurece, y cuando los flamencos del norte, digamos, de Amberes principalmente, venían a dibujarla, ¿no? Hay un artista que es Jory Hotnagel que hace eso, unas visiones generales de esa Sevilla del 16 que fueron publicadas luego en el National Geographic de la época, que fue el Civitatis Orbis Terrarum, digamos, y ahí como una especie de libros de Harry Potter, de esos libros gigantescos, donde Sevilla se veía como una gran ciudad ya en el siglo XVI. Pero eso es lo que a mí me maravilló desde el primer momento era eso, ¿no? En realidad, que era una ciudad cosmopolita, completamente abierta a todo el mundo prácticamente, no solo a lo que era Europa, sino a todo lo que llegaba de América, a todo lo nuevo. Era una especie de lanzadera espacial a la que también volvía lo del espacio, claro. Y también, ah, aparte de toda esa fascinación por lo nuevo, estaba que realmente era una ciudad abierta y llena de no sé, era como un tablero de ajedrez gigante. Es lo que se decía, una de las cosas que se decía, recuerdo. Y a mí no dejaba de fascinarme esta visión de una ciudad tan sumamente abierta, pensando en la Sevilla actual, que me parece que está muy enfocada sobre sí misma, muy enroscada sobre sí misma.
me parecía tan bonito aquello que para los propios sevillanos me parecía que era bueno que supieran que su ciudad en un momento determinado fue de otra forma. Obviamente esto tan tópico que se dice en Sevilla de esto es lo mejor del mundo, quizás lo fue en un momento, pero hace 500 años. Claro. Yo creo que, en mi opinión, tú eres de los sevillanos que hace patria local, patria de Sevilla, con esos apegos, pero enseñando las diferentes Sevillas, no solo en La Peste, sino que a lo largo de tu trayectoria, en términos generales, has rodado Sevilla y has enseñado distintas Sevillas. Siempre me ha interesado más un poco la Sevilla que he vivido, la verdad. O sea, y curiosamente tengo unos abuelos que son de la Macarena y los otros del barrio Santa Cruz. O sea, que puedo, vamos, que mi familia es de los dos sitios, con lo cual soy, digamos, sevillano, pero de verdad, auténtico. Y sin embargo, siempre he pensado que la Sevilla más interesante ha estado siempre detrás del decorado que ve el turista. Que lo más interesante siempre ha estado en la trastienda. Eso que decían los patanegras de hay dos Sevillas, una es la de los turistas y otra es la que vive la gente. A mí siempre me ha parecido más interesante la que vive la gente y la que he intentado reflejar en las películas que he hecho durante este tiempo, la verdad. Haces películas muy pegadas a la realidad en términos generales y de pronto, supongo que hace un par de años, pensando en la primera temporada, me lo dirás tú ahora de La Peste, dice, bueno, lo próximo que voy a hacer son Los Fundadores. Los Fundadores, que es un largometraje que de momento la pandemia imagino que ha paralizado, pero de ciencia ficción, ¿no? También transcurre en Andalucía y también transcurre en el sur, por lo que yo he podido leer, pero qué iba a ser Los Fundadores y posiblemente qué será en algún momento. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy extraña, porque ha sido una película de ciencia ficción y todo lo que ha ocurrido con la pandemia y demás ha sido tan bestia que nos ha dado la sensación, tanto a Rafael como a mí, de que el futuro nos ha adelantado. O sea, que de pronto nosotros estábamos en el pasado haciendo una película de ciencia ficción y que el futuro iba por delante nuestra. Y en un momento determinado decidimos aparcar el proyecto porque no le veíamos sentido. Había como que empezar otra vez y actualizarlo. Y paramos. Paramos también porque, bueno, en mitad de todo esto se cruzó la COVID y todo lo demás y, bueno, ha sido muy complicado todo. Ha sido una circunstancia extraña, de escritura sobre todo. Tú has dicho recientemente que era una película complicada y cara. Sí, lo era. Lo era, lo digo porque ahora mismo se ha quedado suspendida y no creo que la hagamos. Teníais la fecha de rodaje aproximadamente, era para el otoño, ¿no? Sí, teníamos que Claro. en otoño y Estaba el guión en fase de desarrollo. estábamos terminando el guión cuando empezó todo, prácticamente. Bueno, Cuando cito que es una película complicada y cara, que sale de algunas declaraciones que has hecho tú, me quería acercar, aunque fuera someramente, a la plataforma del audiovisual andaluz, en el que, si no me equivoco, la propia Manuela Ocon y tú estáis inmersos dentro de ese equipo de trabajo, ¿no? sí, es que, bueno, vamos a ver, todos los que estamos implicados en este mundo del audiovisual, en realidad en el arte en general, pero creo que vivimos bajo unas circunstancias muy especiales que necesitan de una revisión y pronto. Desde el aspecto fiscal evidentes, ¿no? Porque nosotros vivimos por proyectos y hay proyectos en los que de pronto ganas dinero y después te puedes pasar una temporada muy larga sin ganar ningún dinero. Y no se ajusta a la fiscalidad de un director de cine, por ejemplo, a la que tiene un trabajador normal, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que yo en un momento dado gano dinero un año y tengo que mantenerme viviendo de ese proyecto hasta que llegue el siguiente. Hasta aspectos, bueno, pues más, más directos y más urgentes, como eran que compañeros se habían quedado con proyectos cortados a la mitad o simplemente proyectos inacabados o gente que estaba escribiendo y va a tener muy difícil rodar en un largo tiempo. Entonces,
esta plataforma surgió un poco con la idea de poner en marcha una iniciativa para unirnos primero, para que se supiera que había problemas y también un poco, como dice Benito Zambrano, para ser pedagógico y que la gente sepa cuáles son las condiciones en las que estamos, que no son precisamente las mejores. Creo que lo complicado es que se produzca el hecho en sí de que haya, a partir de la nada prácticamente, haya surgido una generación de directores, de técnicos, de actores, de gente del audiovisual potente, que ahora mismo tiene algo que decir a nivel nacional e internacional, que eso es lo más complicado y lo más difícil, que eso se haya sentado, que eso tenga un público, que tenga... Y la parte triste del asunto es que, bueno, que con crisis como esta, pues puede que todo ese trabajo que se ha hecho a lo largo de tanto tiempo, pues se vea reducido a nada en muy poco tiempo, la verdad. O sea, que desaparezcamos. Y simplemente era también bueno, pues para llamar la atención sobre la administración y para que supieran que estamos aquí, que hay mucha gente que tiene problemas urgentes, ¿sabes? Y que es muy difícil para una administración provocar esto, aunque inviertan mucho dinero. Y que lo tienen, que es lo que yo creo que es interesante, que lo tienes ahí, que es fácil de mantener y de cuidar. En fin, que es una planta que tienes que regar, porque si no, se te va a morir. ¿Puede haber alguna dosis de esperanza en que la plataforma consiga de las administraciones algo en claro? Es posible, pero yo creo que lo más importante que hemos conseguido hasta el momento ha sido unirnos, que ya es complejo, ¿eh? Sí. Porque dentro de la plataforma prácticamente está representado todo el cine, desde exhibidores, productores, actores, directores, en fin, creo que no es nada sencillo y para determinados campos concretos es casi juntar a lobos con corderos. Con lo cual, que estemos todos juntos luchando y sobre todo haciendo piña por algo común, ya creo que es significativo e importante. Alberto, para acabar vamos a hablar de algo, si te parece bien, que está lleno de esperanza, que es 1977. Es al menos el título provisional de tu futuro proyecto una vez aparcado los fundadores, ¿no? Bueno, sí, lo que nos pasó es que de pronto nos dimos cuenta de que teníamos un proyecto que se llama 1977, que está escrito muy curioso, pero como una puerta se cierra y se abre otra, porque este proyecto lo tuvimos que abandonar en el año 2006, me parece, o sea, hace un montón, una barbaridad, casi 15 años, porque lo íbamos a rodar en la cárcel Modelo de Valencia y declararon en ruinas la cárcel. Es una historia carcelaria que se cuenta dentro de la cárcel entera prácticamente y nuestro decorado único era ese y al declarar en ruina la cárcel e impedirnos rodar allí, el presupuesto se disparaba y el proyecto se suspendió. Y la verdad es que llevo 15 años queriendo hacer esta película. Esa es la verdad. Así que cuando los fundadores... Habéis de un sindicato de prisiones, porque era la COPEL, coordinadora de presos en lucha, ¿no? Yo recuerdo, parece que por lo que he podido leer, te agarras a ese argumentario en su momento de ese sindicato que surgió en tiempos de la transición para contar una historia, ¿no? Bueno, sobre todo es la historia de unos presos que se unen, casi como la plataforma del audiovisual, pero de presos que ante una situación que se les plantea en un momento determinado, que es que un país empieza de cero, ellos piensan que tienen derecho a empezar de cero también. Parece ilógico, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido, ¿eh? En ese momento las cárceles se encuentran prácticamente ancladas en muchos reglamentos y buena parte del derecho que se está aplicando en el país viene del régimen anterior e incluso de leyes que tienen casi un siglo de antigüedad. Con lo cual tenían razón en parte de lo que decían. Acababan de soltar los presos políticos y lo que ellos decían es nosotros somos presos que somos consecuencia directa de 40 años de dictadura. Y en cierto modo tenían razón. Y yo creo que va a ser una película muy interesante que tengo muchas ganas de rodar. La verdad, es de estas cosas que durante toda la fase de documentación, mientras fuimos viendo y conociendo a buena parte de los presos,
abogados que los habían defendido, o sea, hasta el propio García Valdés, recuerdo que entrevistamos, el que fue director de instituciones penitenciarias en este momento. Era una película que sentíamos como que teníamos la necesidad de contar y como muy viva. Esta Espero película es barata. Se puede afrontar ahora mismo. Es más barata, es menos cara la película, a priori. Yo creo que es menos cara y sobre todo ahora mismo tenemos la posibilidad, gracias al apoyo que nos da Movistar, creo que vamos a tener la posibilidad de rodarla. Y pues Es mira, plan de rodaje, teniendo en cuenta que estamos teóricamente en un desconfinamiento, digamos, ¿hay un plan de rodaje aproximado? no, todavía lo primero que estamos haciendo es recuperar un guión que escribimos hace 15 años. Entonces, en realidad, no te lo parece, pero hay cosas que cambiarían, ¿no? 15 años después, y eso es lo que estamos haciendo. Adaptarlo bueno, a lo que pensamos ahora y a lo que sabemos ahora también. Creo que había cosas que en su momento no éramos capaces de desbloquear simplemente por lo pegados que estábamos a la historia real y a la cantidad de documentación que teníamos y a la gente tan encantadora que habíamos conocido, que no te voy a negar que había cierto síndrome de Estocolmo, por decirlo de alguna forma, vamos, pues simplemente porque nos parecían maravillosos y nos costaba mucho eh, cambiar la historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora con el paso de los años es una cosa más sencilla este trabajo y la verdad se puede ver con un poco más de frialdad. Y yo la verdad es que estoy muy contento de todo lo que está ocurriendo. Espero que si todo va bien, sea una película que prepararemos el próximo otoño y con suerte rodaremos el año que viene. Eso espero. Alberto, ya solo para acabar, hacerte una pregunta que por otro lado intuyo que es obvia. La relación con Movistar Plus veo que no es mala porque repites y ellos repiten contigo. Las plataformas en general, ¿cuál es tu opinión a día de hoy de las plataformas, aun siendo parte interesada en ellas? Pues si te digo la verdad, no te puedo hablar de ninguna otra plataforma, porque no he hecho nada para las otras y sería por mi parte, vamos, aventurado e imprudente. Pero nuestra relación con Movistar no ha podido ser más fluida y más franca desde el principio hasta ahora. Hemos trabajado con total libertad, nos han dejado, creo que equivocarnos y acertar por partes iguales y simplemente lo que hemos tenido es respeto, comprensión y mucha libertad. Eso es lo que ha pasado, por lo menos con nosotros, durante todo este tiempo. Y espero que se mantenga así. Yo así trabajo toda la vida, si quieren. Estoy encantado. Me alegro. Alberto, agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista, este diálogo contigo. Y para finalizar, dar agradecimiento de nuevo al Servicio de Extensión Universitario del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz por organizar esta actividad de cine en red del proyecto Atalaya. Informar a los que nos pueden estar viendo que el próximo diálogo, entrevista, será con la guionista Isabel Peña, el próximo martes, día 23 de junio, como hemos hecho contigo, a partir de las 18:30. ¿Qué decirte? Pues larga vida al cine, larga vida a tu cine y que sigamos disfrutando tu trabajo. Ahora todos deseando ver ese título que está muy cerca a la fecha de tu nacimiento. Tú naces en el 71, o sea que eres un crío en estos momentitos, eres un chavalín de 5 o 6 añitos en el 77, ¿no? No recuerdo nada de esto. De los motines, las cárceles ardiendo, no recuerdo nada. No, ya. Nada. Pero bueno, no, que nos veamos en Cádiz pronto. Eso Eso sí. espero. Pero que vengas como teníamos previsto, que vengas a la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz y que te tengamos con nosotros en físico, porque esto de verse en pantalla está bien, pero donde esté lo Sí, físico, que no lo demás. no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Venga, hasta luego.